Estamos muy emocionados de poder compartir una nueva semana de nuestro estudio de la lección. Este folleto que estamos seguros está siendo de una gran bendición para nuestras vidas. Para nosotros es una gran bendición y agradecemos que nuestro pastor Dani Perla está con nosotros porque esta semana vamos a continuar con un tema que ya él abordaba la semana pasada, nuestro pastor abordaba, y es el tema de la providencia. Vamos a hablar un poquito acerca de esto y de hecho la semana, todo el estudio de esta semana se enmarca en un tema titulado Libre Albedrío, un tema que ya comenzamos a estudiar, Amor y Providencia Divina. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio de este día titulado Nuestro Dios Soberano. Querido Padre, gracias te damos porque lo que aprendemos desafía nuestras concepciones anteriores de tu carácter, de lo que sabíamos de ti o creíamos saber, pero ahora estamos viendo que necesitamos crecer en nuestra comprensión y te agradecemos por eso. Danos sabiduría, ilumínanos con tu Espíritu. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, para este día, quizás comenzar, ¿por dónde comenzar? Es una gran pregunta. Pero me gustaría comenzar justamente como en nuestra lección aparece nuestro estudio. Y es cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir? Y hago la pregunta porque estamos muy acostumbrados a decir que todo lo que sucede es por la voluntad de Dios. Pero eso significa que todo lo que sucede realmente pasa como Dios lo quisiera, como Dios quisiera que sucediera. Muy bien, yo creo que tal como usted mencionaba en la oración, nosotros estamos rodeados de muchos conceptos que vienen desde tiempos muy antiguos. Sí. Cada persona ha tratado de estudiar estos temas. Han habido teólogos notables a lo largo de la historia que ellos han estudiado, han demostrado en su momento algo y las personas lo han creído. Y en este sentido, hermano Gerson, nosotros cuando hablamos de la soberanía de Dios, es decir, Dios, usando esa frase, en lo que significa es que Dios siempre hace todo lo que quiere, que Dios siempre logra todo lo que quiere. En ese sentido, si nosotros nos quedamos ahí con esa única definición, vamos a lograr decir que entonces Dios va determinando, Dios de antemano ha hecho un camino y que todo simplemente lo que estamos haciendo es siguiendo ese camino. Pero aunque nosotros sabemos que Dios es soberano porque Él va a cumplir al final su propósito, nosotros tenemos que entender a la luz de las Escrituras que no hay en sí un determinismo, como algunos creen. ¿Qué es determinismo? Tal vez vamos a definirlo. Claro. Es creer que ya Dios trazó una senda para cada persona, para toda la humanidad, y que simplemente estamos siguiendo ese camino. Incluso es bien interesante cómo las personas pueden caer en este pensamiento, porque nosotros, a la luz de lo que vamos a estudiar esta semana en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que no es así. Porque recordemos que Dios hizo a los seres humanos y a todas sus criaturas moralmente libres, con la capacidad de escoger, de elegir. Pero los deterministas solucionan eso bien fácil y dicen, no, la persona tiene la capacidad de elegir, pero simplemente va a elegir en ese camino que Dios ya lo puso. Wow. Voy a poner una ilustración. Digamos que aquí hay un callejón y a mí me dicen, usted tiene que caminar en este callejón. Yo decido si camino a la orilla del callejón, si camino al centro, o si voy caminando en zigzag. Eso yo lo voy decidiendo, pero dentro del callejón. No que yo diga, no, en este callejón no, sino que en otro. Entonces los deterministas tratan de conciliar eso. Ok, el ser humano ejerce su libre voluntad, pero en el camino que ya Dios le puso. En el camino que ya Dios le puso. Sin embargo, nuevamente repito, a la luz de la palabra de Dios, vamos a descubrir que aunque Dios es soberano, realmente no existe ese tipo de determinismo, porque Dios no siempre, y la Biblia es categórica en eso, no siempre obtiene lo que Él quiere de sus criaturas.
no confundir eso con que no va al final de toda la historia de este mundo, que no va a lograr su propósito. Pero ¿cómo lo va a lograr? Eso es lo que vamos a estar estudiando. Tremendo, tremendo para comenzar, para introducirnos, porque justamente la ilustración que usted nos presentaba contradiría lo que ya se afirmó la semana pasada, que Dios respeta el libre albedrío, al punto que impactó en él llegando a la cruz del Calvario en Jesús. Ahora, pastor, vamos a ir a algunos textos bíblicos justamente porque, como usted decía, a la luz de la Biblia vamos a ver esto. En el Salmo 81 encontramos un pasaje en los versos 11 al 14 que nos dice de la siguiente manera: pero mi pueblo, dice acá, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Luego tenemos por aquí Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo 30, y vamos a leer primero el verso 15 y luego el verso 18. En Isaías, capítulo 30, verso 15 y verso 18. Dice así: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Verso 18, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que confían en Él. Entre otros textos, pero para comenzar a ilustrar, ¿qué nos dicen estos textos sobre el hecho de si siempre en este planeta se consigue, o Dios consigue que se haga lo que Él quiere? Bueno, realmente al haber Dios otorgado, dotado a los seres humanos de libertad de elección, estos textos nos muestran claramente, y otros más que usted puede ver en su lección, nos muestran claramente que los seres humanos no siempre hicieron lo que Dios quiso que ellos hicieran. No siempre. Y yo diría, la mayoría de las veces, el ser humano no hace lo que Dios desea que el ser humano haga. En ese sentido nosotros ahora introducimos otro concepto que vamos a estar estudiando esta semana, y es cómo trabaja Dios con eso. ¿Cómo trabaja Dios con eso que no siempre consigue lo que quiere? Pero al final Él va a cumplir su propósito. Entonces aquí vamos a introducir dos conceptos. Yo los he conocido con estos términos desde hace mucho tiempo: la voluntad de hecho y la voluntad de derecho. Cómo Dios se mueve entre ambas cosas. Wow. Y la voluntad de hecho es cuando alguien acepta algo que sucedió, lo acepta, pero no lo quería, sino que simplemente, bueno, lo aceptó. Es como que, por ejemplo, se me ocurre aquí ahorita una ilustración. Digamos que alguien quedó de verse a una cierta hora con una persona y le dijo: a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar. Y está bien, pero a las 10 de la mañana la otra persona no llegó y le hace una llamada y le dice: no pude llegar a las 10, nos podemos ver a las 12 del mediodía. Y entonces él responde: bueno, está bien, nos vamos a ver a las 12. No era el deseo original, claro, pero sí adapta y acepta que algo sucedió, y entonces posponen la hora del encuentro. Ahora, eso es lo que se conoce como la voluntad de hecho. O sea, es por la circunstancia. Lo acepto porque las circunstancias lo dieron así. Pero la voluntad de derecho es cuando alguien quiere lo que se ha propuesto y lo que ha determinado, y por supuesto, si Dios siempre actuara con la voluntad de derecho, por eso la Biblia dice: si Jehová no fuera misericordioso, ya hubiéramos sido extinguidos. Sí, porque, por ejemplo, Él le dijo a Adán y Eva: si ustedes comen del fruto de este árbol, van a morir. Sí. Eso era su voluntad de derecho, y si Él lo hubiera ejercido en ese momento,
ellos simplemente hubieran sido aniquilados, nosotros no estuviéramos aquí. Y así a lo largo de las Escrituras podemos ver muchas cosas que Dios dijo. Dios siempre da el ideal, el ser humano no logra alcanzarlo, y entonces aparece que Dios se adapta a esas nuevas circunstancias, porque Él no puede violentar la libertad de sus criaturas y ni tampoco imponer a la fuerza, porque entonces Dios sería realmente el responsable de muchas cosas. Si nosotros llevamos este pensamiento lógico de que Dios decide todo lo que pasa en este mundo, al final nos vamos a dar cuenta que le estaríamos echando la responsabilidad a Él o la culpa a Él de todos los males que hay en este mundo. Así es, y me gustaría, pastor, para terminar nuestra reflexión de hoy, que es introductoria, que nos refrescara, nos ayudara a recordar este término también de la providencia divina, porque son conceptos con los que vamos a estar trabajando. Ya vimos el hecho de que Dios no es determinista, Él no determina en el sentido que clásicamente se ha entendido esto. Ya nos introducía el pastor lo de la voluntad de hecho y voluntad de derecho, y también nos gustaría, pastor, que en medio de esto nos ayudara a ver cómo opera la providencia divina. Muy bien. Entonces, ahora, Dios respetando la libertad de sus criaturas, Dios interviene y lo vamos a ver en las lecciones de esta semana, que Dios tiene la capacidad de intervenir basado en su concepto de amor y de justicia y en su gran deseo que Él tiene de salvar a la humanidad. Entonces Dios va a intervenir, y eso es la providencia divina. Cómo Dios puede hacer que cada ser humano, ejerciendo su libertad, al final cumplan su propósito. A eso es lo que se le llama providencia divina, porque ahí entra entonces otro tema también, que es el preconocimiento de Dios. Mire, y todo esto está unido, el libre albedrío, la voluntad de hecho, la voluntad de derecho, el preconocimiento divino, o el hecho de que Dios lo conoce todo con anticipación, y su providencia divina, pero todo eso está conjugado dentro de algo que es el amor. Cómo Dios hace que cada persona, usando su libertad, al final Él viene y toma para cumplir un propósito, pero sin violentar la libertad de elección para cada persona. Y ahí entran también los milagros, que es otro asunto que vamos a ir ampliando, pero si ustedes notan, para entender la lección de esta semana, realmente estamos manejando, o sea, estamos tratando con unos 6 conceptos que debemos entender bien, y al final el objetivo es que cada uno en su libre ejercicio de su voluntad pueda decidir amar a Dios y servirle y cumplir la voluntad de Dios, y creo que lo haríamos más fácil para nosotros. Claro que sí. Y bueno, para hacer una aplicación, porque no queremos solamente irnos con los conceptos, que son importantes, y espero que usted los repase porque son muy, muy importantes. Pastor, ¿qué peligro corremos cuando aceptamos esas teologías en las que son corrientes? No voy a decir de que no están ahí. De hecho, muchas veces nuestro lenguaje revela que ha impactado en nuestra forma de pensar, pero que son o deterministas o que atribuyen a Dios todas las acciones, incluso las negativas. ¿Qué peligros corremos con eso, y por qué entonces va a ser tan importante que nos tomemos el tiempo de reflexionar sobre este tema? La verdad, hermano Gerson, que estudiando estos temas yo me doy cuenta que el gran peligro, por ejemplo, de los deterministas, dice, no, Dios ha hecho el camino de todo lo que sucede en este mundo, incluyendo que ha permitido el mal, porque Él tiene un propósito mayor que es revelar su gloria. Y eso es lo que ellos mencionan. Suena muy bonito. Claro. Incluso hay algunos textos de la Biblia que pueden parecer indicar que hay un determinismo en ese sentido, pero creo que ahí los 2 grandes peligros que yo veo a simple vista, lo voy a decir de esa manera. Uno es que al final hay un peligro de atribuirle a Dios la responsabilidad por el mal en este mundo, y aún por la existencia del mal, porque entonces ahí es donde la gente no concilia. Bueno, si Dios sabía que Lucifer iba a pecar, si Dios sabía que Adán y Eva, ¿para qué los creó? O sea, en un sentido, ¿tendrá Dios alguna malicia,
alguna voluntad oculta, porque incluso algunos han llegado a decir, bueno, lo que la Biblia dice es una cosa, pero debajo hay otra cosa, entonces deja una duda. Y el otro gran peligro que yo veo con este tipo de pensamiento es que quita la responsabilidad de nosotros, de los seres humanos, y al final, bueno, ni modo, ya yo nací para esto, y nuevamente yo repito, hay textos que parecieran, por ejemplo, cuando Jesús dijo de Judas, el hijo de perdición, y él lo destinó para eso, pero cuando nosotros entendemos todo el testimonio bíblico nos damos cuenta que no debemos verlo de esa manera. Pero creo que esos son los dos grandes peligros. Uno sería atribuir a Dios la responsabilidad por el mal y, en segundo lugar, disminuir la responsabilidad del ser humano. Al final yo estoy haciendo lo que ya me programaron para hacer y pues si me salvo o si me pierdo es porque Dios quiso, no porque yo lo decidí. Entonces creo que ese sería el gran peligro. Por eso es importante entender esto, porque esto está tan generalizado que a veces nuestro lenguaje, cuando tratamos de explicar el asunto del dolor y del sufrimiento, puede incluso tener algunos remanentes de estos conceptos. Así es. Bueno, vamos a orar hoy pidiendo a Dios que nos ayude. No ha dicho nadie que será fácil comprender estos aspectos, porque estamos hablando del carácter y la naturaleza de nuestro Dios, y sabemos que esto es un tema que tendremos la eternidad para estudiar, pero sí que podemos comenzar a librarnos de algunos preconceptos, ideas preconcebidas que teníamos. Pastor, ore por nosotros por esto, para que aprendamos a pensar de manera detenida en estos temas, de tal manera que Dios pueda fortalecer nuestra fe, porque esa es la intención al final. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has revelado muchas cosas en tu palabra que nos ayudan a conocer quién eres tú y tu gran propósito para el ser humano. Gracias porque tú eres amor y desea que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Queremos, Señor, abrirte nuestro corazón para que en nosotros cumplas ese anhelo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.